Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado sobre Open Banking. Yo me llamo Sam, soy el director de marketing de Unax y tengo aquí conmigo a lo que es la plana mayor de la empresa. Tengo a Julián y a Jordi, que son los fundadores y los directores generales de Unax. Tengo a Ben, que es nuestro director de producto. Y luego en remoto tenemos a Eric y a Estefanía, que son respectivamente nuestros jefes de operaciones y de compliance. Antes de empezar, quiero explicaros brevemente cómo va a funcionar la sesión de hoy. Esto es lo que se llama un Ask Me Anything, que viene a ser pregúntame lo que quieras. Y la idea es que todos vosotros podéis lanzarnos pues, vuestras preguntas, vuestras dudas y vuestras inquietudes sobre Open Banking. Y nosotros hemos formado un panel pues, con gente muy experta en todo este tema, con diferentes perspectivas además, y trataremos de dar respuesta lo mejor que podamos. Tenemos una hora de tiempo. Con lo cual, es posible que no podamos contestar a todas las preguntas que nos hagáis. No os preocupéis, si hacéis una pregunta y no llegamos a la vuestra, yo las voy a ir anotando y cuando acabe la sesión, vamos a montar un documento muy chulo con un compendio de todas las preguntas que os hayan hecho, contestadas por escrito y lo compartiremos con todos vosotros. Con lo cual, si tenéis dudas adicionales que no podemos atender, pues después de la sesión las resolveremos. También, por el límite de tiempo, yo voy a hacer un poco de moderación. Si veo que hay varias personas que preguntan por temas muy parecidos, pues yo agregaré las preguntas en una misma y la daré por contestada y pasaremos a otro tema. Y eso es todo. Realmente es un formato muy sencillo, así que os animo desde ya mismo a empezar a publicar vuestras preguntas en el chat. Y iremos hablando, iremos charlando sobre Open Banking. Gracias. ¿Dónde tengo esto? Aquí. Cuando queráis. Sam, están comentando que creo que hay alguien que no escucha bien. Entonces, no sé si es un fallo puntual o si... ¿No se oye? Desde aquí seguro que se escucha bien, ¿eh? Incluso veo que hay alguien que sí que dice que se escucha, pero bueno. Vale. Bueno, si alguien no ha oído la explicación que he dado, esto es un Q&A abierto, con lo cual podéis empezar a publicar vuestras preguntas en el chat y nosotros las iremos direccionando a diferentes personas del panel y pues iremos dando respuesta. Con lo cual, la primera persona que tenga una duda, que la lance y empezamos. Bueno, quizás mientras la gente no se anima sí. a indicar preguntas y demás, a lo mejor un punto relevante es que cuando estamos hablando de Open Banking, PSD2, pues al final ya llevamos un año largo con la PSD2 y a lo mejor sería pues bueno comentar pues la experiencia, ¿no? Porque al final PSD2 siempre acaba siendo un aspiracional en el que siempre se había hablado de que la gran relevancia de la PSD2 era el cambio de tendencia en cuanto a la propiedad del dato. El dato pasaba de ser de las entidades financieras o bancos al propio titular y con lo cual este podía hacer sus datos a terceros, aparecían nuevos métodos de pago como podía ser la iniciación y a lo mejor aquí, pues no sé, Jordi o Ben nos pueden explicar pues cuál está siendo, en este caso, nuestra experiencia por tema de producto, por tema de conexión bancaria y demás, e incluso luego, a lo mejor, Jordi, pues la experiencia de nuestros clientes o general del mercado, ¿no? De cómo están, primero, adoptando, aceptando el mercado y implementando los servicios, ¿no? Un poco como introducción a cualquier pregunta adicional que pueda aparecer. ¿Empiezo yo? Bueno, yo principalmente voy a hablar de la parte más de producto, de lo que estamos viendo, el nivel de la aceptación de los bancos de la PSD2. Claramente vemos una mejora en el último año. Cuando entró en vigor la PSD2, habían muchos bancos que no tenían las APIs completadas o probadas o con toda la información disponible.
Es cierto que desde unos meses vemos que esta información está apareciendo, la estabilidad de las APIs se está mejorando mucho y entonces estamos más y más cada vez capaces de dar el servicio que se tiene de cara a nuestros clientes. A nivel de aceptación de estas tecnologías es otra cosa, porque al final los clientes finales no están acostumbrados a estos nuevos métodos, a estos nuevos servicios, pero sí que vemos que la tecnología se está poniendo al nivel poco a poco y nos permite ofrecer productos cada vez más complejos, más estables y más completos. Correcto. Yo como ampliación a lo que acaba de comentar Ben, desde el punto de vista de mercado, sí que es verdad que el año pasado han pasado dos cosas, ¿no? Una de ellas es la propia implementación de la normativa, de la regulación, que no es del año pasado, es de finales del año anterior, pero de alguna manera durante el 2020 se ha ido estabilizando y se ha ido, digamos, implementando en las diferentes, tanto entidades como a nivel de entornos, digamos, de los diferentes clientes para el uso de estas aplicaciones o de esta tecnología, pero también el COVID ha ayudado a que en un mundo donde cada vez más o cada vez menos, digamos, interactuamos de forma física con las diferentes entidades, pues ha acelerado, digamos, el uso por parte de los clientes finales a este tipo de tecnologías, ¿no? Y sí que nos hemos encontrado con que una tecnología que tenía o previsiblemente iba a tener una implantación un poco más lenta, porque toda lo que es la parte tecnológica regulada o toda la tecnología regulada requiere de una implementación algo más lenta, pues el año pasado justamente se dio pues un caso atípico que debido a la situación del COVID pues nos ha acelerado todos los proyectos de implementación con los diferentes clientes y esto ha hecho que también el cliente final haya tenido una mejor, digamos, adaptación a esa nueva tecnología. Vale. Por mi parte, si me permitís, y a colación de lo que comentaba Ben, la situación actual que tenemos, sobre todo en servicios de información sobre cuentas, es que desde la entrada en vigor de la PSD2, lo que sí que hemos detectado es que en los 6 primeros meses de implementación habían entidades en que realmente a nivel funcional no ofrecían lo que la directiva exigía, sino que digamos que el servicio no estaba completo y eso es algo que creo que todos los TPPs hemos acusado y hemos sufrido. Sin embargo, pasados estos 6 meses y sobre todo recientemente, lo que sí que estamos viendo es que la mayoría de entidades, por no decir la totalidad, efectivamente ya cumplen con las funciones que se exigen en esta directiva y creo que la carrera ahora está en ofrecer una mejor experiencia de usuario en los procesos en línea, ¿no? Y ahí sí que vemos diferencias abismales, ¿no? Hay entidades que están ofreciendo flujos que de cara al usuario son muy fáciles y, digamos, muy rápidos de completar y otras entidades que por el contrario, pues efectivamente están cumpliendo con lo que se exige en la norma, pero no están dando esa facilidad al usuario final, ¿no? Y es ahí donde creo que la carrera está teniendo un lugar en ese sentido, ¿no? En mejorar la experiencia para que efectivamente pues esto sea un servicio consolidado que pueda competir de tú a tú con muchos otros, ¿no? Y creo que estamos en ese punto. Es verdad que en los últimos meses se ha mejorado muchísimo y creo que ahora sí este servicio, bueno, se puede vender con la estabilidad que se presupone por el hecho de ser un servicio regulado. Vale, de acuerdo. Pues mira, mientras comentábamos esto nos han ido entrando las primeras preguntas. Tengo preguntas de Gert, de Felipe, de Aisha, de Eduardo y de Fernando. Así que vamos a empezar directamente con eso, ¿vale? La primera es, ¿cuál es la situación actual de las APIs expuestos por los bancos? La mayoría de los bancos exponen APIs. ¿Los APIs expuestos son estables y de alta calidad? Yo creo que nos está preguntando esto sobre pues, un poco, sí, un poco la estabilidad y la calidad de la conexión con los bancos, ¿no? Yo diría por ratificar, es un poco lo mismo que le está comentando tanto Eric como Ben. O sea, el planteamiento es que las APIs, en cuanto tanto a escalabilidad como a calidad, sí que es verdad que en septiembre 19, fue, ¿no? Septiembre 19, cuando lanzaron, eran lo que eran, casi que era un MVP de PSD2 y a lo largo de estos meses han ido mejorando, con lo cual a fecha de hoy sí que podemos decir que son más estables y de alguna manera de mayor calidad que cuando y pensamos que al final es el nacimiento de una nueva tecnología amparada por una nueva directiva, lo que hace que
estamos en los principios y como cualquier tecnología, pues tiene sus modos beta y cada vez, conforme más volumen se vaya generando, pues de alguna manera más estable, más fiable y de mayor calidad será. Si hay que dar números, simplemente el día de la implementación de PSD2 estimamos que el número de APIs en Europa que estaban al nivel y estaban funcional se situaba entre el 20 y el 30% de los bancos. Hoy ese porcentaje está mucho más cerca del 80-90% de los bancos. Así que claramente se ha visto una subida del aspecto funcional de estas APIs. Sí, a mí me gustaría hacer solamente mención, para acabar de rematar esta pregunta, que está claro que también hay dos tipos, ¿no? La tipología de las APIs que han expuesto los bancos están enfocadas en dos capas, ¿no? Una que es la parte de acceso al dato y la parte de movimiento de dinero, ¿no? La parte de iniciación de pagos. Sí que es verdad que inicialmente la que de alguna manera mayor estabilidad se le ha dado ha sido a la parte de agregación, es la de acceso a información a la información bancaria, pero en la parte de iniciación sí que todavía queda un cierto camino por recorrer a nivel de estabilidad, porque digamos que ha habido una priorización por parte de la banca en dar más estabilidad inicialmente a la parte de acceso al dato. Y estamos en una segunda fase de, digamos, de mayor estabilidad sobre la parte de la iniciación de pago o el movimiento de dinero. Vale. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué ofrece como mejoras en servicios o económicas las empresas respecto a la banca tradicional? ¿Qué ofrece, entiendo, la PSD2 en este caso? Bueno, mejoras económicas en sí, o sea, es un servicio provisto por la banca, con lo cual tiene un coste en la banca. Es decir, al final, el iniciar un pago puede tener un coste. A quién se le repercuta y quién lo pague es un tema secundario, pero al final interviene la banca. Yo creo que una de las mejoras que se busca, básicamente, es reducción de costes en cuanto a menos intervinientes. Cuando hablamos, por ejemplo, en iniciación, la iniciación que siempre se ha pensado en los países mediterráneos, básicamente es tarjeta. Una de las grandes ventajas que tiene la tarjeta es la usabilidad. ¿Será o no será segura? Y usaremos 3DS Secure o no, anteriormente 3DS2 actual. Lo que sí está claro es que era muy usable. Entonces, claro, si partimos de este punto, el problema que teníamos era que estaba en la plataforma, el PSP, el adquiriente, el emisor. Con los sistemas de iniciación aquí lo que tenemos es una reducción de intervinientes, directamente reducción de costes. Si intentamos conseguir y finalmente conseguimos una mejor experiencia de usuario, pues al final ahí viene un poco la respuesta, ¿no? O sea, aunque hayan pagos, aunque la banca siga cobrando por esos servicios, al reducir intervinientes lo que estamos haciendo es reduciendo costes. No tanto por la banca en sí, sino porque hay otros intervinientes que ahora ya aquí no aparecen. Vale, de acuerdo. La siguiente pregunta que tenemos es, creo que esto lo hemos contestado un poco ya, ¿qué problemas estáis teniendo en las APIs de PS2 y cómo estáis solucionando los problemas? La parte de qué problemas hemos tenido lo hemos comentado, yo creo, en estabilidad, pero la segunda parte me parece interesante es cómo estamos solucionando esos problemas. Yo creo que aquí sí que podemos decir cosas. Bueno, aquí habitualmente lo más fácil y en nuestro caso es un poco excepcional porque hemos visto que en muchos casos estuvimos los primeros en probar las APIs de ciertos bancos. Así que cuando somos los primeros, pues las soluciones no están implementadas y el banco a veces ni está consciente de las limitaciones de sus APIs. Así que la mejor manera de solucionar estos problemas es ponernos directamente en contacto con los equipos técnicos que están gestionando las APIs PSD2 de los bancos, poner nuestros equipos técnicos en contacto y ayudarles a arreglar sus problemas internamente. Al final es la mejor manera para poder solucionar estos problemas, porque vemos que, bueno, hasta que nadie haya entrado, pues los bancos ni están conscientes de esos problemas. Así que, bueno, nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con ellos y resolver conjuntamente estos problemas. Correcto. O sea, lo que acabas de comentar, es decir, normalmente los problemas que están teniendo algunas de las entidades bancarias, muchos de esos problemas a veces no son detectados internamente por ellos directamente, o sea, que realmente les hacemos un poco de check de esas APIs para que ellos incluso puedan ayudar a resolver. El hecho de haber un intermediario, en el caso de España, para la gestión de estas APIs, como es Redsys, pues lógicamente ha complicado la interacción directa con las entidades bancarias y la mayoría de los casos, como comenta Ben, hay que ir directamente a la fuente para poder, de alguna manera, intentar de tú a tú con la entidad bancaria poder discutir esta problemática.
Por otro lado, con anterioridad a la PSD2, a la nueva Directiva de Medios de Pago, nosotros veníamos ofreciendo, o las compañías o los TPPs, antes de estar regulados, veníamos ofreciendo la conexión a las entidades bancarias mediante un método alternativo, ¿vale? Que es justamente, bueno, pues al final el web scrape. El acceso directo. Y esto es lo que estamos manteniendo justamente en paralelo con el acceso por APIs. Es decir, de alguna forma, los TPPs, hasta que no exista una estabilidad 100% de estas APIs, convivimos con ambas conexiones para poder ofrecer al cliente final esa estabilidad o normalizar la estabilidad con respecto al cliente final. Sí, y a este sentido simplemente complementar lo que dice Jordi, entre aquellos problemas que nos estamos encontrando es que aunque la Directiva de Servicios de Pago lo que pretende es estandarizar los canales de comunicación con estas entidades, pues en muchas ocasiones no es así, ¿no? Nosotros como TPPs nos conectamos a la entidad 1 y no nos ofrece la información de la misma manera que nos la provee la entidad 2, ¿no? Entonces, esto de cara al servicio que finalmente quiere consumir el usuario final, pues representa un problema, ¿no? Y es ahí donde, como comenta Jordi, tenemos que tener canales de conexión alternativos, que en este caso sería a través de la conexión directa con estas entidades, y complementar ese dato, ¿no? O agregar ese dato completo para que la experiencia de usuario, en este caso el servicio, no se vea degradado por una falta de estandarización entre entidades, ¿no? O sea, sabemos que es un camino que están recorriendo y lo están haciendo bastante rápido porque día a día encontramos mejoras en todas aquellas entidades que forman parte del conglomerado de entidades a nivel nacional y digamos que el servicio se mejora y cada vez menos tenemos que depender de este acceso directo, ¿no? Pero a día de hoy es necesario complementar esta información o estandarizarla o paquetizarla para que el servicio pues se preste como se prevé en la directiva. Ok. Siguiente pregunta que tenemos es sobre la aceptación de las tecnologías, porque claro, hay agregación e iniciación, hemos hablado de las dos. ¿Cuál de estas dos está teniendo más acogida en el mercado actualmente? A ver, si miramos, antes lo comentaba un poquito en cuanto a lo que sería la aceptación del mercado en el año pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de aceptación, lógicamente, si tenemos en cuenta que la agregación ya era conocida antes de la PSD2, porque ya se venía consumiendo en algunos entornos, sobre todo el área de Consumer Finance y otros verticales que de alguna manera ya eran consumidores de estos servicios antes de la regulación. Digamos que la agregación ha sido, como he comentado antes, la que mayor foco o estabilidad se le ha dado, no solo desde el punto de vista de aceptación, sino también desde el punto de vista de ofrecimiento, en este caso, por parte de los proveedores de cuentas, ¿no? Por parte de las entidades bancarias. Pero, lógicamente, en cuanto a necesidad y, sobre todo, por lo que comentaba antes del COVID, ambos servicios, tanto la agregación para la toma de decisión y conocimiento de información, como en la parte de iniciación de pagos para poder generar esos pagos de forma directa a través de los entornos de los clientes finales, digamos que hay una necesidad de mercado muy grande. Pero, teniendo en cuenta la estabilidad, hoy por hoy la agregación bancaria, digamos, tiene una mayor penetración, que no aceptación, penetración de mercado que la propia iniciación. Sí, yo simplemente un matiz muy rápido. Totalmente de acuerdo, la agregación históricamente ya existía, con una tecnología diferente, regulada, con lo cual lo que conseguimos con PSD2 básicamente es regular un servicio que antes no estaba regulado y en un futuro pues mayor estabilidad, etcétera, mayor calidad del dato y demás. Eso un poco en teoría. La iniciación no existía como tal, que es lo que ha pasado y como comentábamos anteriormente, tradicionalmente en España tarjeta es el método por excelencia, 70% de los pagos se realizan en tarjeta en España, online. Como bien sabéis, hace nada, escasamente un mes, 1 de enero del 21, entra en vigor una moratoria que hubo en la PSD2, que fue básicamente el segundo factor de autenticación para tarjeta. Bueno, los que tenéis implementados pagos con tarjeta, pues seguramente lo estaréis sufriendo. El impacto está siendo bastante relevante, especialmente en todo lo que son adquiriencias internacionales. Y al final, la iniciación se ha vuelto como un backup a ese servicio. Todas aquellas operaciones que están cayendo por culpa de no tener una retención correcta, pues están derivando en lo que sería la iniciación. Tradicionalmente la iniciación tenía un sentido para tickets un poquito más elevados, pero estamos viendo que los tickets se están reduciendo
porque muchos de los operadores y muchos de las de e-commerce y portales online están empezando a utilizarla básicamente para intentar llegar a los porcentajes de conversión que anteriormente tenían única y exclusivamente con tarjeta. Cierto. Ok. Siguiente. Mira, Eduardo nos pregunta PS2 y operaciones moto. En teoría no es necesario SCA para capturas de tarjetas telefónicas. ¿Sabéis qué porcentaje de operaciones se caen después por devolución del cliente? ¿Es correcto seguir con esta operativa? Bueno, es cierto, las motos no requieren segundo factor, al menos hasta ahora. El porcentaje de operaciones que caen por devolución del cliente, o sea, si se refiere al chargeback, al final estamos hablando que todo lo que vaya por 3DS2 va absolutamente todo securizado. Con lo cual, los chargebacks tienen que ser mucho más discutidos, no puede ser de forma abierta. Sí que es verdad que, por contrapartida, la caída que está habiendo en los porcentajes versus a lo que había antes, especialmente ya no tanto en operaciones recurrentes, sino en operaciones proactivas en las que el cliente está pagando en ese momento, están cayendo por encima del 30% respecto a lo que había antes. En operaciones recurrentes, que no se consideran suscripción, que ya son tickets un poco más elevados, están cayendo incluso por encima del 50%. Vale. Vale, mira, la siguiente pregunta es de Fernando, y Fernando nos pregunta, desde vuestra visión y con la necesidad de adoptar las nuevas medidas de seguridad, ¿cómo estáis encontrando vuestra operatividad e integración con los bancos tradicionales? Sí, yo en este sentido yo no diría que la complejidad de implementar, digamos, la PSD2 para los TPP sea a nivel de seguridad. En este caso, la directiva sí que prevé un capítulo enorme y extenso de qué medidas tienen que recoger los diferentes intervinientes en un proceso de información sobre cuentas o de iniciación de pagos, bien sean entidades o bien sean los TPPs. Yo creo que, como decía antes, aquí el reto es en aplicar estas medidas y que operativamente, a nivel de experiencia de usuario, esto no suponga una rotura de cara al cliente, ¿no? Que el servicio se pueda prestar de la manera más fluida posible. Pero en este caso, a nivel de seguridad, nosotros, es verdad que existen los SCAs, que tienes que adaptar todo el proceso operativo, pero a nivel interno no tuvimos que hacer grandes cambios para poder estar adaptados a las exigencias que prevé la directiva. ¿Algo más a comentar sobre, no? Vale. María nos pregunta, la directiva PS2 requiere que los bancos abran sus datos sobre pagos de manera estandarizada, en tiempo real y sin compensación monetaria. Pero no existe un requisito equivalente para los datos de entidades no bancarias. ¿Creéis que la legislación se modificará para adaptar dichas desventajas, por ejemplo, para acceder a datos de Google, de Amazon, etcétera? Eso es interesante. Bueno, o sea, un poco era... El webinar es sobre Open Banking, sí, no sobre PSD2. O sea, siempre hemos dicho nosotros que PSD2 es agregación e iniciación. Y podíamos hacer, no uno, sino unos cuantos webinars referente a agregación e iniciación. Por encima de la agregación y de la iniciación está el Open Banking. Hablamos de repositorios de dinero, etcétera, etcétera. Y al final, si lo generalizamos, es el concepto de minería de datos, ¿no? De la misma manera que de forma imperativa en Europa se ha creado la PSD2 para obligar a que los bancos cedan toda la información que tienen de un cliente porque la titularidad es del cliente. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe una directiva como tal para la que se llama el concepto de banca abierta, simplemente hay un acuerdo de 100 y pico bancos. De la misma manera que hay un acuerdo de 100 y pico bancos para compartir información, ¿por qué no? Compañías no financieras, hablamos de Google, Amazon, pero podríamos hablar de telcos, en la que la información de una compañía de telecomunicación, utilities, en la que información de consumos y más puede ser muy relevante, exista un mercado equitativo entre que la banca comparta, repito, no su información, el cliente capture la información que tiene en su banco, de la misma manera pueda capturar la información que tiene en su Amazon Wallet, en su Apple Pay, en su telco, en Endesa, y toda esa información puede llegar a ser circulada en la nube a un tercero, pues para que tome una decisión. Es decir, yo creo que hay dos formas de compartir información, ¿no? Es la que es obligatoria, se genera una directiva en la que se obliga a compartir, es una forma de ver
dijéramos, la economía colaborativa de forma europea y la forma más anglosajona, que es la forma abierta. No hace falta que nadie nos obligue. Pensamos que hay un beneficio común, compartamos información. Dicho esto, en Estados Unidos ya se está haciendo en muchos casos. En Europa también. De hecho, creo que estaba previsto para finales del año pasado el generar una normativa de acceso a datos, no solo bancario, que sería la PSD2, sino no bancario. Y esto, teóricamente, con el COVID se ha retrasado, pero teóricamente está ya previsto que haya una normalización de la misma forma que ha hecho la PSD2 con el dato bancario, hacer lo mismo con el dato no bancario. De hecho, esto en países menos bancarizados, como puede ocurrir en el área de LATAM, ya existe, ¿no? Es decir, aquí es verdad que el dato bancario pues tiene un cierto peso, pero en dos zonas menos bancarizadas, pues lógicamente el acceso a información no bancaria tiene muchísimo valor y ya existen, digamos, leyes que regulan el acceso a esta información. Y en Europa todo apunta a que existirá pues justamente una regulación de protección y sobre todo de capacidad de acceso a esta información de una forma segura y de una forma regulada para poder tomar decisiones con respecto a ella, ¿no? De una forma global. Ok. Gert nos pregunta, ¿qué datos estadísticos tenemos sobre el uso de las APIs expuestas por los bancos? ¿Quién las usa? Yo creo que, y entiendo que se está refiriendo a cliente final. O sea, ¿cuál es el prototipo de cliente que usa las APIs? ¿Tenemos alguna información sobre esto? Yo creo, antes de entrar en la parte de experiencia de usuario, que quizá lo puede contestar Ben, lo que sí que quería apuntar es que desde el punto de vista de las APIs que están publicadas, nosotros tenemos la información que consumimos nosotros, ¿no? Y es verdad que la disponibilidad de todas estas plataformas es muy alta, la que se espera, de más de un 99%. En algunos casos vuelve a pasar lo mismo que comentábamos antes, ¿no? En cuanto a tiempos de respuestas, no todas las entidades tienen un servicio premium, ¿no? Hay entidades que digamos que cumplen con lo estricto y necesario y hay otras entidades que efectivamente el proceso es súper fluido y al final no se ve afectado en la experiencia de usuario. Pero insisto que son los datos que tenemos nosotros. Como bien apunta en este caso en la pregunta, yo creo que hace referencia a eso, la directiva contempla que esas entidades publiquen unos datos estadísticos para efectivamente evaluar que el servicio que se está prestando tal cual lo recoge la directiva, ¿no? En este caso, nosotros no somos conocedores de esos datos, ¿no? Esos datos seguramente los tenemos porque también interactuamos con otras entidades, en este caso TPPs o a través de asociaciones y compartimos un poco los datos, ¿no?, que tenemos internamente, pero bueno, es verdad que se echa en falta quizá, ¿no?, esta vista como un ejercicio de transparencia de ver exactamente cómo están funcionando estas APIs de cara al consumo de los TPPs. Correcto. Yo creo que desde el punto también de vista de experiencia de usuario y también un poco a colación de la pregunta, la tipología del cliente que de alguna manera usa esa tipología de servicios normalmente va muy relacionado con el servicio que se le ofrece, ¿no? Por detrás, por parte del merchant, ¿no? Al final, el cliente que de alguna manera está dispuesto a facilitar esta información ya entiende que la está facilitando siempre y cuando exista un beneficio por parte del servicio, ya sea en velocidad, mejora de costes, en la eficiencia de la entrega del servicio, etcétera. Vale. Bueno, y lo que iba a añadir es que también hemos visto una evolución en el tiempo. Cuando entró en vigor PSD2, pues claramente estos flujos y el hecho de conectarse a un TPP no era algo que la gente o los clientes finales conocían. Había una falta de confianza hacia estas tecnologías. Entonces, lo que hemos visto al inicio es que son los casos de uso a donde el usuario está obligado a ir hasta el final del flujo que funcionaban. Cuando habían otras opciones, por ejemplo, de iniciar un pago, pues al inicio de todo, como no había confianza hacia un TPP, pues veíamos un porcentaje de pagos iniciados por PSD2 muy bajo. Y poco a poco hemos visto ese número aumentar con el tiempo porque al final la gente se está acostumbrando a estas soluciones, a estos actores que están entre sus bancos y ellos, y entonces vemos que está subiendo mucho el porcentaje de pagos por PSD2. Sé que a nivel estadístico en Europa nos estamos acercando para los servicios que ofrecen tanto tarjetas como pagos por PSD2 a un 20% de volumen de pagos que se hace por PSD2, lo que no era el caso hace un año. Así que claramente la adopción está subiendo
bueno, cada mes más. Yo que me gustaría añadir uno de los principales miembros del IBEX 35, cliente nuestro, dice que el 70% de sus pagos, del 100% de los pagos es recurrente, el 70% de los pagos todavía es recibo domiciliado y el 30% restante es tarjeta. ¿Por qué? Porque, dijéramos, en su dispersión de clientes todavía hay gente muy mayor, gente muy joven, pero sí que es verdad que empiezas a ver que en aquellos clientes, dijéramos, más tecnológicos, cada vez ven que se están derivando a métodos de pago quizá mucho menos convencionales de lo que eran. Es decir, comentaba Ben, 20% está yéndose en Europa de forma extendida a métodos de iniciación, sobre todo porque la experiencia de usuario está mejorando, pero es que estamos todavía hablando que en España el 70% de los pagos es firmo un papel para dar permiso, envío un fichero al banco, lo cargo y tengo 3 días pendiente de respuesta, que es el recibo domiciliado de toda la vida. Eso, ya no tanto experiencia de usuario como cliente final, sino experiencia de usuario como cliente intermedio que tiene que emitir, recepcionar, o sea, la tendencia es que todo esto, con una mejor experiencia de usuario, especialmente en iniciación, pagos por suscripción y tal, va a desaparecer. Y el 30% restante es, dice, paso de firmar un mandato directamente tarjeta, ¿no? Porque no había alternativa. Y de repente aparece un nuevo método de pago, en el caso de iniciación y otros alternativos que están empezando a aparecer, que lo que mejora es o bien la experiencia de usuario de cliente final o bien la experiencia de usuario de cliente empresa, que a su vez es el consumidor de esos volúmenes de pago, ¿no? Y con lo cual, esos porcentajes creo que en los años venideros van a crecer de forma exponencial. Claro. Sí. Ok. La siguiente. Javier nos pregunta, ¿sigue siendo complejo obtener una licencia de agregador bancario, de agregador de datos en el Banco de España? Ahí tenemos a Estefanía. Estefanía, ¿puedes comentarle tú esto, creo? Creo que igual estás en mute. Estás en mute. Cierto, merci, Sam. Bueno, como sabéis, al final obtener cualquier tipo de licencia ante un regulador, ya sea Banco de España, CNMV, no es sencillo. Es verdad que mi percepción al menos será que estos tiempos se irán reduciendo conforme el regulador esté expuesto a más modelos, es decir, ahora con todo el boom después de PSD2, pues ha habido una oleada de solicitudes de autorización, ¿no? Tanto para ser agregadores como para ofrecer servicios de iniciación y demás. Entonces, al final esto, la parte positiva es que aunque esas autorizaciones van a tardar un poco, los tiempos se van a cortar considerablemente porque, ya os digo, al final Banco de España, conforme reciba más expedientes, vea más modelos, diferentes casos de uso, al final va a ser mucho más sencillo que se haga la idea de cómo está el sector, ¿no? Y que sea más proclive a autorizar a entidades y sobre todo los agregadores, ¿no? Que al final el riesgo que tienen más directo son los datos, pero no hay ni pagos ni nada por el medio que los puedan hacer, pues bueno, más sensibles a otros tipos de riesgos como el blanqueo de capitales o demás. Así que, al menos, yo creo que el futuro será positivo en este sentido. Correcto. O sea, yo también comparto con lo que comenta Estefanía, es decir, a nivel de regulatorio, las licencias, cualquier licencia financiera, lógicamente, el Banco de España normalmente tarda mucho en la aprobación, pero sí que es verdad que con la experiencia y ya los expedientes que tenemos encima de la mesa y que ya de alguna manera el Banco de España ha aprobado, el hecho de tener una autorización parcial o haber partido la licencia en lo que era la parte de agregación y la parte de iniciación dentro de lo que es el ámbito de una entidad regulada, ha permitido que aquellos que solamente quieren acceder a la parte del dato, pues sea un proceso más sencillo, ahora que ya conoce bien el modelo y con lo cual debería dilatar bastante o debería reducir, bastante los tiempos de autorización, aunque como digo, la media actualmente suele ser de bastante tiempo, o sea, la media suele ser cercano al año. Sí. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es de Federico y Federico nos pregunta sobre las lecturas recurrentes. Dice, ¿las lecturas recurrentes están afectando la experiencia del cliente? ¿En qué horario se mandan las notificaciones para renovar el consentimiento? Y también,
hay clientes que reciben estas notificaciones de madrugada en ocasiones. Esto supongo, bueno, su experiencia, entiendo. Sí, sí, es un buen punto y es parte de las limitaciones que tenemos al día de hoy con PSD2. De hecho, las lecturas recurrentes con PSD2 están limitadas a 4 veces al día. Así que, como bien dice Federico aquí, hay el riesgo de volver a conectarnos a horarios que no son los que toca y enviar notificaciones al cliente en la madrugada. Pues nosotros desde nuestro lado intentamos siempre hacer estas lecturas en el mejor momento para que estas notificaciones lleguen con sentido y que no sorprendan al usuario final. Porque yo cuando me despierto por la mañana digo que alguien está intentando conectarse a mi cuenta, pues bueno, me genera un poco de desconfianza. Así que es parte de los retos que tenemos nosotros los TPPs de entender las mejores lógicas y las mejores maneras de ir a conectarnos al momento que más sentido tiene para no impactar a los clientes. Pero sí, aquí hay fricciones, sí que aquí hay a veces un segundo SSA que tenemos que enseñar y eso impacta a las conversiones que tenemos en nuestro flujo. Eso es clarísimo y estamos seguros que son cosas que van a ir mejorando en el futuro. Al día de hoy, pues seguimos teniendo ciertas limitaciones al nivel puramente de UX para prestar el servicio. Ok. Voy a hacer un pequeño inciso porque Nicolás pregunta, y imagino que habrá más gente también tendrá esta duda, Nicolás pregunta si vamos a compartir luego la transmisión completa de la sesión y la respuesta es que sí. Todo esto se está grabando, con lo cual cuando haya terminado el webinar editaremos un poco el vídeo y lo subiremos a nuestra web y si tenéis que iros por cualquier motivo o lo que sea o queréis revisionarlo, compartirlo con compañeros, etcétera, podréis hacerlo. Entonces estará a vuestra disposición. Seguimos. Yo sí, simplemente, Sam, y para apuntar lo que decía Ben, recordar que una vez se tokeniza el acceso a la cuenta del usuario, disponemos de 90 días para leer recurrentemente esa cuenta en la medida que el usuario final dé el consentimiento explícito, ¿no? Entonces, digamos que este dolor que tiene el usuario final de renovar ese token no es tan a menudo ni tan seguido, ¿no? Y desde el punto de vista de experiencia de usuarios, lo que intenta hacer Unax es, al menos en los casos de uso que tiene encima de la mesa, es que sea el comercio quien solicite al usuario la renovación de ese token, ¿no? Para no ir de una manera intrusiva, como comenta en este caso Federico, y que el cliente reciba un SMS o un SCA que no sabe ni de qué proceso proviene, ¿no? En este caso, lo que se acostumbra a hacer es enviar una notificación recordándole al cliente que su token ha expirado y que tiene que continuar con un proceso que nosotros podemos facilitar incluso de manera offline a través del envío de un SMS con un enlace corto y de manera que ese cliente pueda renovar el token en el momento que él decida, ¿no? Entonces, es verdad que hay casos de uso que están montados donde esta situación que plantea Federico no se puede evitar, pero en el caso de Unax sí que en la mayoría de los casos intentamos que esto sea potestad del cliente quien decida renovar ese token. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta que dice ¿qué experiencia tenemos y qué hemos visto de productos Open Banking que existían con screen scraping antes de PSD2 y que se han migrado a APIs? Yo entiendo que se refiere a calidad, profundidad del dato, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay en esto? Bueno, yo aquí me gustaría no focalizarnos única y exclusivamente en España y ver otros países, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros siempre tendemos a definir la PSD2 o el Open Banking entre lo que sería países más compliance y países más believers, ¿no? Países que creen más en la banca abierta, que creen más en la estandarización y en países que simplemente lo que hacen es cumplir con lo que se les obliga, ¿no? Todos aquellos países más creyentes, como sería básicamente todo el mundo anglosajón, Alemania incluso, porque históricamente ya tenía su propia PSD2 por necesidad de compartir datos y demás, toda la parte de Nordics, la migración ha sido directa. Cuando ha entrado en vigor PSD2, ha habido una migración directa en todo lo que eran servicios de agregación y los servicios de iniciación, muchos de ellos ya incluso los tenían fuera del alcance de la PSD2 y ya eran APIs abiertas. En países menos creyentes y de alguna manera más compliance, sí que es verdad que está habiendo una transición. Obviamente,
como comentaba antes Ben, en cuanto a scraping versus API, pues tiene ciertas ventajas e inconvenientes. La migración está siendo algo más lenta porque la calidad del dato obviamente no es la que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, al menos por el momento la que se esperaba. Por contra, los servicios de iniciación, más que si han migrado a API versus scraping, es que han nacido realmente, ¿no? Porque el concepto de iniciación como tal nace con la PSE2, con lo que es un nuevo producto que no deja de ser una especie de una iniciación de una transferencia bancaria que anteriormente sí que se podía más o menos modelar con scraping, pero tenía cierta complejidad y ha nacido directamente al albor de esta nueva directiva. No sé si a este respecto... Bueno, yo ya he contestado la pregunta más al revés, de los servicios que teníamos antes que no se pueden ofrecer con PSE2. Y aquí es más temas que tienen que ver con la profundidad del dato, de lo que podíamos obtener antes con el string scraping y lo que podemos obtener hoy con las APIs, pues las APIs hoy aún están un poco limitadas en la profundidad del dato. Ejemplos, los productos de ahorro e inversión, pues no están por PSE2 y no les tenemos ya API. Así que toda la gente que estaba ofreciendo hasta la fecha servicios en base a esta información y a estos datos vía screen scraping, pues hoy con PSE2 no pueden hacer nada. Tienen que seguir pasando por screen scraping porque la información simplemente no aparece vía las APIs. Aquí es un limitante, así que es más al revés. De los que tenían antes, hay muchos que siguen faltando ciertos datos, cierta profundidad para poder seguir ofreciendo sus servicios puramente con PSE2. Lo que es importante es que, para tranquilidad de todos, el screen scraping lo engloba la PSE2. Es decir, cuando la normativa se introdujo y se aplicó, lógicamente lo que se dijo fue que, lógicamente, hasta que no hubiera una total, digamos, complementariedad entre el servicio ofrecido con anterioridad a lo que actualmente se ofrece por PSE2 con la profundidad del dato, no hablo de la iniciación, sino de la parte de agregación sobre todo, con la profundidad del dato que realmente ofrece hoy por hoy la conexión por API, el screen scraping es un método alternativo válido, complementario al acceso por API, con lo cual en ambos casos estamos hablando de que la complementariedad de los dos servicios es más que correcta. Y es, como decía Ben, en muchos casos es obligatoria porque la capacidad que tenemos hoy por hoy de acceso a la información por API, dependiendo de la tipología del servicio que va a consumir ese dato, tenemos que complementarlo también por scraping para acabar dando la profundidad del dato que anteriormente veníamos ofreciendo. Entonces, digamos que existe esa capacidad o esa dualidad de compatibilidad entre ambos servicios. Y a este respecto, efectivamente lo que prevé la normativa es que el usuario final tenga el mismo servicio que actualmente dispone a través de su banca online, ¿no? Y este método de conexión alternativo está especificado en la directiva y se conoce como el fallback mechanism, que es si el servicio principal está degradado, las entidades tienen la obligación de proveer un método de conexión alternativo, que en este caso es mediante web scraping, y facilitar la interfaz a la que tiene acceso el usuario final para que el TPP pueda recoger los datos de ahí, ¿no? De manera que el que se beneficia de esta acción es el usuario final, puesto que puede consumir el servicio como lo haría en su banca online, en su método de conexión tradicional. Ok. Tenemos una pregunta de Alex. Y Alex creo que va más en general y pregunta, ¿es un producto para clientes particulares o también para empresas? Entiendo que se refiere a pues, los productos acceso de a la información, sí, en ambos casos. Es decir, tanto en el caso de la agregación como en el caso de la iniciación, no tiene un foco específico en el acceso a la información financiera o a la conexión financiera de un cliente particular, sino que también engloba cualquier entorno bancario o financiero a la cual se puede acceder, ya sea persona física o jurídica. Vale. La siguiente pregunta que tenemos es de Juan. Y Juan pregunta sobre los PFMs y dice lo siguiente. ¿Sabéis qué porcentaje de clientes aceptan agregación para tener un PFM en los bancos tradicionales que lo ofrecen? Bueno, aquí yo lo que puedo dar es nuestra experiencia de cara a
a empresas que usan nuestro widget de PSD2 para un PFM y sabemos que en estos casos la conversión del widget de la gente que tiene que convertirse está entre el 75 y el 80%. En general. Así que la aceptación es alta y la conversión es alta. Y subiendo cada mes un poco más. Un poco volviendo a lo que decíamos antes, la aceptación se está mejorando, la confianza está mejorando y vemos que esta conversión se está mejorando cada vez más. Es muy importante, al dato que da Ben, es que el otro 20%, ¿vale? O el 15% restante, en muchos casos no viene provocada esa pérdida de conversión porque el propio usuario no quiera facilitar esta información, sino porque muchas veces la experiencia de usuario del banco complica la conversión de ese acceso a esta información financiera, con lo cual, digamos que conforme se vaya mejorando esa experiencia de usuario por parte de las entidades y se vaya asegurando y normalizando ese acceso, pues lógicamente estos datos deberían mejorar, porque el cliente, como dice Ben, ya entiende que la información que está facilitando es él el que está dando el dato para poder ofrecerle un mejor servicio o una conexión a esos datos para que le ofrezcan un mejor servicio. A modo de ejemplo, por intentar coger verticales que han sido un poco más early adopters, ¿no? en este tipo de servicios, con independencia que previamente habían sido realizados por scraping. En el mundo de la financiación al consumo, especialmente financiación online, los ratios de conversión están por encima del 90%. Es decir, que el cliente ya no solo confía en proveer sus credenciales bancarias para leer, sino que de alguna manera encuentra un valor añadido real, ¿no? Porque al final la contraprestación es o me das tus credenciales bancarias para poderte dar una respuesta en tiempo real o me envías una serie de información que al final me estás enviando lo mismo que yo puedo ver en tu banca online, me lo estás enviando en documentación. Cuando realmente existe un win-win entre lo que sería el proveedor o la empresa que está ofreciendo el servicio y el usuario, los ratios de aceptación, como os comentaba antes, están por encima del 90%. El ratio de conversión en un PFM bancario, pues en muchas ocasiones también va a depender de lo que ese banco ofrezca en el PFM a su cliente. Y luego, adicionalmente, lo que comentaba Jordi, ¿no? Pues a lo mejor la propia experiencia de usuario ante la dificultad de que el cliente entienda cómo la de poner y qué de hacer, que eso obviamente irá mejorando. Pero yo creo que el kit de la cuestión está en que esa interacción del cliente de facilitar sus datos sea en contraprestación a algo que realmente le aporte un valor añadido. Y entonces, cuando pasa esto, los ratios de aceptación son tendentes al 100%, 90% aceptación, perdón, de utilización. Luego te aceptarán o no te denegarán, ¿eh? Pero los ratios de utilización están alrededor del 90 y algo por ciento por hoy. Ok, de acuerdo. Tenemos una pregunta de Rubén. Y bueno, Rubén hace una apreciación interesante, ¿eh? Y dice lo siguiente: estáis hablando sobre la compartición y explotación de los datos bancarios de los clientes, pero creo que es importante matizar que siempre hay que cumplir que el TPP no utilizará, almacenará o accederá a ningún dato para fines distintos de la prestación del servicio de información sobre cuentas expresamente solicitado por el usuario del servicio de pago. Y yo creo que esto es un interesante. Estefanía, quizá puedes comentar tú. En este sentido, Rubén, tienes total razón en lo que dices. Efectivamente, en la PSD2 se hace esta afirmación, pero al final, para la base legitimadora del tratamiento de datos es precisamente la ejecución del contrato que el TPP suscribe con el usuario final, donde ese usuario le da el consentimiento para acceder a la información sobre sus cuentas. Por tanto, en este sentido, es ok y está totalmente en línea con el GDPR. Entiendo que tu pregunta va más relacionada con esa otra pregunta que nos hacían respecto a la apertura de los datos por parte de entidades, tanto bancarias como no bancarias. Entonces, en un caso de modelo de Open Finance o incluso Open Data, que sería quizá más acertado, aquí entiendo que todo esto tendrá que darse una vuelta a nivel regulatorio, es decir, tendremos que revisar qué pasará, ¿no?, con estos matices que la PSD2 hace respecto, por ejemplo, las figuras de los TPPs. Al final, lo que siempre pasa a nivel regulatorio es que se regula una pequeña parte que al final
si queremos avanzar, vamos a tener que ir modificando también. Entonces, creo que es un tema que poco a poco se irá desarrollando para que ese acceso al dato por parte de todo tipo de entidades pues se ajuste sobre todo a la normativa de protección de datos, ¿no? Sí, aquí a lo mejor, Estefanía, sería interesante que comentaras PSD2, GDPR, ¿no? O sea, una cosa es lo que se podría hacer con PSD2 y luego todas las limitaciones que conlleva la propia nueva directiva de protección de datos. O sea, al final, lo que no puedes hacer, lo que podrías hacer, también te lo limita la GDPR, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que... No, perdón. Eric, di. No. No, lo que quería decir es que efectivamente Rubén está en lo cierto, ¿eh? Y desde Yonex también hemos hecho un esfuerzo para que esto se refleje así en la entrega de servicio de cara al usuario final, ¿eh? O sea, estamos intentando que efectivamente la recabación del consentimiento, cuando el usuario final dice sí quiero acceder a este servicio, contemple lo que dictamina en este caso el GDPR. Oye, pues que te explicamos cuál es la finalidad, qué datos vamos a coger, qué tipología, qué naturaleza, durante cuánto tiempo los vamos a tratar y que en este sentido conozca perfectamente la política de privacidad asociada al servicio. Y creo, y en este caso pues os invito a todos los que estéis en el webinar, a que comparativamente veáis que efectivamente Yonex está haciendo ese ejercicio de transparencia justamente por lo que indica Rubén, porque no todo se vale y digamos que aplicando el famoso principio de proporcionalidad del GDPR, oye, pues estos datos tienen que estar acotados y tienen que ser acorde al tamaño del servicio o a la finalidad del servicio que se quiera prestar. Entonces, efectivamente, tiene toda la razón del mundo y desde producto legal hemos intentado hacer que eso se cumpla pues, de la manera más estricta posible. Sí. Para expandir un poco sobre este tema, comentaros que hace unos meses hicimos un webinar que trataba precisamente sobre la intersección de GDPR y PSD2 y que contamos con participación de abogados de Roca Junyent, de FinReg 360 y de Écija, que son expertos en protección de datos y, bueno, hubo un diálogo muy, muy interesante sobre esto. Con lo cual, si queréis saber más sobre este tema, os mandaré el enlace al vídeo, que lo tenemos en nuestro canal de YouTube y en una página de nuestra web. Y bueno, ahí se entra en mucho detalle sobre el tema de GDPR y PSD2 y que también es un tema bastante interesante. Muy bien. A ver, la siguiente. Esta es sobre sobre iniciación de pagos. Nos preguntan, ¿los pagos iniciados por vía PSD2 se ejecutan como pagos inmediatos o como pago diferido? Son funcionalidades parametrizables. Es decir, la iniciación de pago es el proceso de la generación de la iniciación de ese pago. Pero, lógicamente, en la propia API de la iniciación existen diferentes parametrizaciones para ejecutar ese pago en diferentes funcionalidades. Entre ellas, el pago instantáneo, pago inmediato, que tiene una parametrización diferente al pago SEPA tradicional, etcétera. Es decir, no es una diferenciación, sino que son parametrizaciones en la propia iniciación. Básicamente, con iniciación de pagos podemos hacer un pago inmediato, como podríamos estar haciendo el pago de un e-commerce. Podríamos estar haciendo un pago por suscripción, como podría ser un gimnasio, en el que sin EDIE, mientras no digas lo contrario, tú cada mes pagas tu cuota. O incluso podríamos hacer un pago diferido, en el que se firma una promesa de pago de una cantidad durante un periodo futuro, dijéramos, en varios pagos o en un único pago. Pero final, todo es iniciación. O sea, sí, al final todo es iniciar. Correcto. Lo que dijéramos, la carencia, los plazos y los periodos es lo que comenta Jordi, que pueden ser parametrizables. De acuerdo. Tenemos una más. Y esta es la última que nos ha llegado, con lo cual nos quedan unos minutos más. Si tenéis más preguntas, podéis hacerlas todavía, tenemos algo de tiempo. Y esta pregunta habla sobre el futuro y nos dice, ¿se sabe algo sobre una hipotética PSD3? ¿Cuáles serán los siguientes pasos para seguir expandiendo la normativa? O sea, ¿cuál es la evolución que va a tener todo esto? O sea, ¿se habla de la PSD3? Sí, se habla. Y esa PSD3 básicamente lo que intenta englobar un poco es la evolución de la normalización de los esquemas europeos en uno solo. Es decir, como hemos comentado al principio, a nivel de iniciación y de agregación, cada país está haciendo su esfuerzo de adaptar las entidades bancarias a esas conexiones estándares para cada uno de los países y, lógicamente, el objetivo de todo ello es llegar a un esquema único europeo que permita
una única conexión global a nivel de toda Europa para poder realizar tanto la parte de pagos como el acceso a la información de una forma normalizada y estandarizada. Lógicamente, como esto es un proceso muy complejo, porque ya cuesta a las entidades bancarias locales generar la apificación de sus servicios para poder acceder a esta información, cuanto más poner de acuerdo a todas las entidades europeas para que tengan un solo modelo de esquema de pago, un solo modelo de esquema de acceso al dato. Ahí es cuando, lógicamente, se está planteando que ese cambio o esa normalización o estandarización se denomine pues, PSD3, ¿no? Que exista una normativa ya global que unifique a todas las entidades europeas. Lógicamente, se llame PSD3 o no, al final es el siguiente evolución, es de lo que comentabais, ¿no? Es decir, la evolución tiene que ser hasta un único punto. No hemos pasado de no tener nada a tener APIs, de tener APIs individuales para cada país a tener una única API, y ahí es donde de alguna manera ese esquema, digamos, convergería en esa nomenclatura de posible PSD3. Vale. Tenemos otro punto aquí, volviendo a lo que comentábamos antes, lo que comentaba Rubén, y él dice, creo que la falta de confianza que había antes estaba motivada porque al tener que ceder sus credenciales a un tercero, los usuarios de los servicios de pago estaban incumpliendo cláusulas de su contrato de banca a distancia y en caso de fraude se les podía acusar de negligencia en la custodia de sus credenciales. En este sentido, entiendo lo que comenta Rubén, pero no es exactamente así. Esa es la sensación que podía tener un usuario hace un año, ¿no? Lo que hemos visto es que tras la implementación de la PSD2, lo que hacen los TPPs, es decir, las empresas como Unax que intermedian en operaciones de pago, es redireccionar a ese usuario para que interactúe directamente con su entidad bancaria, ¿no? De manera que esa cesión de credenciales no es tal, no acaba pasando eso, ¿no? Ellos no están incumpliendo con ninguna cláusula de su contrato con la entidad, puesto que interactúan directamente contra esa entidad, ¿no? Y somos nosotros quien recogemos la información que nos devuelve la entidad y digamos, acabamos ejecutando ese pago o en ese caso, ese servicio de información sobre cuentas. Pero es verdad que en una etapa inicial había esa inquietud por parte de los usuarios de, oye, yo siempre estaba acostumbrado a poner las credenciales en un entorno bancario con mi entidad y ahora aparecen diferentes figuras que me solicitan esas credenciales, ¿no? Pero digamos que el punto explicativo es el que os acabo de mencionar. Sí, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, que era un caso quizá un poco más avanzado, sí que llegó a incluirse en los contratos de banca a distancia cuando no existía regulación PSD2, con lo cual todo era scraping, los agregadores eran scrapers, que en caso de utilización de las credenciales, de cesión de credenciales a un tercero para ciertos servicios y que luego hubiera un mal uso de las mismas, la propia banca nos hacía responsable. Mucha banca en Reino Unido lo llegó a incluir en sus apartados o puntos del contrato. Hoy por hoy, como bien comenta Eric, no tiene absolutamente ningún sentido porque se entra con consentimiento, una entidad regulada, de forma legal, con un permiso explícito para leer exactamente lo que el cliente permite. Con lo cual, sí que es verdad que la opinión de Rubén tiene todo el sentido del mundo septiembre de 2019, post-septiembre de 2019, como los únicos que pueden entrar a leer o a iniciar un pago son compañías reguladas, lo están haciendo bajo el permiso del cliente. Vale. Ok. Estamos llegando a las últimas ya. Nos preguntan cómo se relaciona PS2 con el nuevo esquema de Request to Pay que se lanzará en unos meses. ¿Conocéis? Yo no estoy muy familiar con ese nuevo esquema. Que tendría que... Es un tema que justamente estábamos hablando ayer con la gente de Iberpay, ¿no, Jordi? Estos temas que todavía no están ni implementados. Entonces, bueno, aquí lo que sí que podríamos decir es que como es un tema extremadamente novedoso, como tenemos el compromiso de poder de responder todas las preguntas y tal, pues intentaremos recabar un poquito de información e incluirosla en este punto, sobre todo porque, bueno, pues pensamos que también puede ser interesante. Sí. Nos pregunta Gonzalo también si vamos a enviar el vídeo. Sí que vamos a enviar el vídeo. Todo esto se está grabando y cuando acabe la sesión lo editaremos, lo subiremos a la web y estará disponible para todo el mundo. Estamos llegando al final del tiempo, de hecho son las 5 ya. Si tenéis alguna pregunta más podéis hacerla ahora y
Así que daremos un par de minutitos más y si no, daremos por terminada ya la sesión. Bueno, en cualquier caso, por el mismo canal que les hemos invitado o en el momento que les circulemos vídeo, que les circulemos todas las preguntas con respuesta y tal, oye, si cualquiera de vosotros se os ha quedado en el tintero alguna pregunta, Claro. encantados de Sí. poder responder todas aquellas inquietudes que podéis tener. Y vuelvo a repetir, no solo en PSD2, porque entiendo, hemos hecho un webinar en España y estamos hablando mucho de iniciación, agregación. PSD2 no solo es España, es toda Europa. Open Banking no solo es PSD2, con lo que por encima de todo lo que sería básicamente compartir información financiera, iniciar pagos, hay un montón de capas de servicios adicionales pues para crear desde finanzas embebidas, para crear bancos invisibles, lo que le llaman los challengers banks, los neobanks, etcétera, etcétera, que si cualquiera de vosotros tenéis cualquier inquietud, estamos en esas guisas nosotros, con lo cual encantado de poderlo responder. Sí, sí, sí. ¿Queréis comentar algo para cerrar la sesión? ¿No? Pues en ese caso, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado aquí. Gracias a todos por asistir. Si queréis despediros también. Bueno, gracias por vuestra paciencia, ¿no? Por aguantarnos 63 minutos. Un placer y a vuestra disposición para cualquier cosa que estiméis oportuno, por supuesto. Sí. Los que habéis aguantado hasta el final tenéis descuento, ¿eh? 60 minutos. Sí, repito lo que comentaba antes, ¿vale? Esto lo hemos grabado, con lo cual lo pondremos a disposición de todo el mundo y vamos a hacer un recogido de todas las preguntas que nos han lanzado, las meteremos en un PDF y lo compartiremos también con todo el mundo para que tengáis constancia de los temas que hemos ido hablando. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.